Buenos días, mi nombre es Miguel Doria y mi grupo está conformado por Eduardo Alfonso y Jaime Ramírez. Vamos a modo de video a presentar un artículo sobre la especiación de mariposas, publicado en el 2005 y hecho por Jason P. W. Hall. En este artículo, a manera de introducción, nos muestran que las áreas de tierras bajas tropicales a menudo se han considerado como centros de distribución de especies terrestres, pero la evidencia reciente sugiere que las especies jóvenes pueden predominar en áreas montañosas, ya que se han propuesto regímenes, pero sus frecuencias relativas y secuencias evolutivas predominantes siguen sin estar claras, ya que muy pocos estudios biogeográficos y filogenéticos han probado estos temas. Cabe aclarar que en una especiación parapátrica no hay ninguna barrera extrínseca concreta para el flujo génico. La población es continua, pero aún así el apareamiento no es aleatorio. Es más probable que los individuos se apareen con sus vecinos geográficos que con individuos de otra zona del área de distribución de la población. En este tipo de especiación puede haber divergencia debido a una disminución del flujo génico dentro de la población o a presiones selectivas que varían a lo largo del área de la distribución de la población. Las especies se describen aquí como estrictamente distribuidas geográfica y verticalmente, de forma parapátrica en relación con sus parientes más cercanos en las zonas de tierras bajas y montañosas de todo el neotrópico. El patrón asombroso en Itomiola es la especiación parapátrica ascendente repetida a través de un gradiente de altura, y el género parece ser el ejemplo más claro de especiación montañosa vertical hasta la fecha. Todas las especies derivadas jóvenes son montañosas y todas las especies basales antiguas están restringidas a las tierras bajas, lo que apoya la hipótesis de que las áreas montañosas son predominantemente bombas de especie y las áreas de tierras bajas como museos. Posibles razones para la cual la posespeciación discute el mantenimiento de rangos parapátricos en Itomiol. Es importante aclarar que antes del estudio detallado, la mayoría de especies parecían estar distribuidas parapátricamente, lo que significa que podía haber ocurrido una dispersión mínima posterior a la especiación del género para oscurecer los patrones de especiación. Esta es una imagen donde A está la hipótesis filogenética a nivel genérico de Napaena con machos de especie tipo. Mostrados a la derecha están Ifilaria nicia, Napaena eucarila, Voltinia radiata, Crema alector, Hermataena candidata y también Itomiola floralis. Superficie dorsal a la izquierda que están en la superficie ventral a la derecha. Los nodos con un valor de arranque formado de 70 o más y o un valor de índice de decaimiento de 2 o más que se indican con un círculo negro. En la parte B está el cladograma único más parsimonioso resultante del análisis exhaustivo de 34 caracteres morfológicos de las 11 especies de Itomiola. El soporte de rama se proporciona por valores de arranque superiores a 50 por encima de las ramas y valores de índice de deterioro por debajo de las ramas. En la parte C está el cladograma de B, que ilustra la distribución de los estados de los caracteres con barreras negras que indican apomorfías únicas, barras rayadas, apomorfías homoplásticas y barras blancas inversas. Como materiales y métodos, los investigadores los separaron en dos. Está A, el análisis filogenético, que se basó en caracteres morfológicos derivados del cuerpo, las alas y los genitales masculinos y femeninos del adulto. Con solo 3 especies de Itomiola criadas hasta la fecha, no se pudo incluir de manera significativa ningún personaje de las etapas inmaduras. Se excluyeron las autapomorfias filogenéticamente no informativas,
Todos los personajes estaban igualmente ponderados y desordenados. El análisis de la máxima parsimonia se realizó mediante una búsqueda exhaustiva en PAUP, que es un programa filogenético computacional para inferir árboles evolutivos. El apoyo de las ramas se estimó realizando 1000 réplicas en Bootstrap y en PAUP y calculando índices de decaimiento utilizando Autodecae 4.0 en combinación con PAUP. El análisis incluyó 11 especies tratadas por Hall en Itomiola. Hasta ahora, el nombre Itomiola se ha aplicado exclusivamente a los tres miembros del grupo monofilético Floralis, pero agregar parientes que estaban anteriormente tratados en Napaea y crea una unidad evolutiva más significativa. Hermantea es el género hermano de Eitomiola, pero los patrones de alas de su especie son tan altamente apomórficos que rara vez hubiera sido posible determinar la homología y la polaridad de los caracteres del patrón de las alas. Por lo tanto, el único miembro del género hermano, actualmente sin nombre, del clado Hermantea Seitomiola, se utiliza como taxón externo. También está la investigación de campo y de museo. Se examinaron especies de Itomiola en 16 colecciones europeas y americanas para completar la revisión taxonómica del género y para registrar datos de rango para completar la revisión taxonómica del género y para registrar todos los datos de rango geográfico y de altitud. Sin embargo, la mayoría de los datos precisos de elevación requeridos para este estudio se registraron durante 16 meses de trabajo de campo durante un periodo de 14 años en todo Ecuador. Se alberga 9 de las 11 especies conocidas de Ichthyomiela. Durante el curso de esta investigación ecuatoriana se descubrieron y se describían dos nuevas especies de Itomiola y una tercera que fue reconocida como distinto de Itanos. Jaime al habla. Para resultados se tomaron 34 caracteres para la realización de la matriz, 5 del cuerpo adulto, 18 de la forma y venación de las alas, 3 de la genitalia de la hembra y 8 de la del macho. La mayoría de los caracteres usados corresponden a caracteres dimórficos y pocos polimórficos. Los signos de interrogación presentes en la matriz corresponden a especies a las cuales no se les pudo examinar la genitalia a las hembras. Se generó un cladograma con 43 pasos para lograr resolver la filogenia de este género, siendo este el más parsimonioso. Itomiola está compuesto por tres grupos monofiléticos bien separados. Floralis, que encerraría tres especies, Nepos representa a cuatro especies y Teages, que con tres especies, más Itomiola orpheus. Habla Eduardo. Al momento de generar el cladograma se encontró que cada especie de Itomiola presenta una distribución alopátrica o parapátrica con respecto a su pariente más cercano. Esto se ve ejemplificado en la figura que están viendo, en el que se muestran patrones de diversidad geográfica y altitudinal. Así que vamos por parte. En el recuadro que están viendo en la mitad, que tiene las flechitas que van de izquierda hacia derecha, lo que se está representando es el rango altitudinal en el cual se encuentran las especies del cladograma. Mientras que en la matriz que está más hacia la izquierda, lo que hay es un recuadro de presencia y ausencia en cinco localidades de las especies que se utilizaron para hacer el cladograma. Los cuadros, los cuadritos, los negros que están que están en los nodos del cladograma, están representando una distribución alopátrica, mientras que los círculos que están en el nodo están representando una distribución parapátrica. Los círculos son más o menos el 82% del cladograma, mientras que el otro 18% son los cuadrados. Eso lo que está mostrando es una clara tendencia en el que, si se están dando cuenta, los cuadrados están más hacia la parte menos derivada o más basal del cladograma, mientras que los círculos están hacia la parte más derivada. Y en este caso esto coincide con ser las especies más jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Que
que gracias a la alopatría se está explicando los tres grupos más basales, mientras que los grupos más jóvenes se está explicando por parapatría. Lo que estamos viendo en esta diapositiva es el cladograma del grupo de Eithymiola Nepos e Eithymiola Orfeo. Lo que están viendo en cada uno de los 5 rectángulos es un esquema en miniatura, un dibujo en miniatura de cada especie de Eithymiola, y al lado el respectivo esquema de los genitales masculinos. Como ya lo dijo uno de mis compañeros, se utilizan estos genitales porque es el que más variación, el órgano que más variación presenta entre especies. No se utilizan los genitales femeninos porque casi no varían entre especies. Y si utilizábamos este rasgo, se imposibilitaría la tarea a la hora la tarea de identificar. Debajo de cada rectángulo, si se dan cuenta, hay una banda de color. Esa banda de color hace referencia a la altitud o el gradiente altitudinal en el cual están presentes cada una de estas especies. Están estos valores para todas las especies de Eithymiola estudiadas, menos el de Eithymiola Nepos, debido a que básicamente no se tenían esos datos. Y esos datos fueron obtenidos de bases de datos en el Ecuador. Si la hipótesis es correcta, las 3 especies pertenecientes al grupo de Eithymiola Nepos no derivaron o no diversificaron de una zona baja en la Amazonía. Si se dan cuenta, los colores no corresponden con esa parte del Ecuador, sino que corresponden más con la cordillera de los Andes. Entonces, básicamente eso es lo que vendría a decir la hipótesis, que probablemente no diversificaron de esta zona baja de la Amazonía, sino más hacia la cordillera. Entonces, ¿cuál sería aquí la explicación? Probablemente probablemente un ancestro, la misma especie de Eithymiola Orfeos, migró de la zona sur del continente y se estableció en la cordillera, o cercana a la cordillera, en un rango altitudinal de 0 a 1000 metros, dejando posibilidad solamente para que se establecieran nuevas especies o para evitar la competencia se establecieran en las zonas más altas. Y por eso es que esas especies que derivan de este grupo presentan rangos altitudinales mucho mayores que Eithymiola Orfeo. Al igual que en la diapositiva anterior, los rectángulos de este cladograma contienen esquemas en miniatura de las especies de Eithymiola utilizadas con sus respectivos genitales, concretamente el grupo de Eithymiola floraris. Respondiendo a la pregunta de qué pudo haber causado tal diversificación en este grupo, la especiación horizontal sale como posible respuesta, pero rápidamente es descartada debido a que ya habían estudios anteriores de ratones sidmodontinos y de tapaculos que mostró que horizontalmente las poblaciones y especies adyacentes en la misma zona de elevación eran entidades hermanas. O sea, básicamente no explicaban una variación horizontal, no vertical, no explicaba una aparente diversificación en estos grupos. Entonces, siguiendo con pues harían falta estudios y filogenias más elaboradas para poder probar esas observaciones e hipótesis. Pero así a líneas generales y en la misma tónica en la cual venimos durante todo el artículo, el patrón abrumador de Eithymiola es de una especiación vertical, presumiblemente una especiación parapátrica, como ya lo veíamos en el primer esquema que estaba explicando, que el 80 y tanto por ciento de las especies de Eithymiola eran explicadas por una distribución parapátrica. Del mismo modo, el modelaje muestra que los estrechos rangos geográficos y de elevación típico de estas especies montanas de Eithymiola, especialmente cuando se acopla con pequeños tamaños de población y bajas tasas de dispersión, ayudaron o aceleraron este proceso de especiación. Hay muchos artículos publicados que estudian este fenómeno filogeográfico en montanos. Hay tanto de
especiación a la baja como ejemplos de especiación a la alza, pero digamos que muchos de esos artículos pecan o tienen poca utilidad porque no tienen metodologías eh, suficientemente idóneas, por así decirlo, ¿ya? Entonces, así a grosso modo, Itimol aparentemente representa uno de los ejemplos más claros hasta la fecha de especiación montana vertical. Como ya lo dije, harían falta más estudios, pero todo apunta hacia ello. En este caso, en el grupo de Ifloraris que estamos viendo aquí, probablemente hubieran dos eventos de especiación. En el primero, probablemente un ancestro de Itimela floraris se habrá establecido en una zona media adyacente a tierras bajas, y de él habrán diversificado esas tres especies. ¿Por qué se cree esto? Porque las tres especies que pertenecen a este grupo varían mucho en su rango altitudinal. Entonces probablemente habrán partido de un ancestro que se encontraba en las zonas más bajas. Jaime al habla. El estudio en la segunda parte de la discusión parte de una idea sencilla. No hay dos especies de Itomiola estrechamente relacionadas que sean simpátricas, a pesar de la obvia diferenciación morfológica, dando a entender que el mecanismo de especiación más usado en el caso de este género es por medios parapátricos, pero desconocen las razones para que estas fronteras entre especies se mantengan. En este caso, las especies parapátricas responderían a variaciones geográficas que en últimas instancias dividan una población y se generen unidades reproductivamente aisladas, a pesar de la migración que se pueda presentar entre poblaciones, como lo explica Gavrilets y colaboradores. Y la especiación simpátrica se entiende como el evento de especiación que ocurre dentro de una misma población, que no sufre de cambios geográficos, sino que se presentan eventos de selección de rasgos o selección directa de las parejas, dando lugar a especies nuevas dentro de las mismas poblaciones, como lo explica Daniel Bolnick y colaboradores. Se atribuye a la diferencia entre cotonos como la razón más fuerte por la cual estas especies se mantienen a lo largo del tiempo y no se realizan eventos de hibridaciones entre especies, ya que esos pequeños cambios en microbiomas, zonas de reproducción o alimentación fueran las que inciten esos eventos de especiación, encajando totalmente con la idea de la especiación parapátrica anteriormente expuesta. Se entiende como ecotono el espacio entre diferentes ecosistemas presentes en un gradiente altitudinal. Esta diferencia de ecosistemas va de la mano con una diferencia entre plantas, condiciones ambientales y predadores. Como un ejemplo de estos eventos parapátricos se usa el grupo Teages, conformado por 3 especies distribuidas por la zona sur de América Central y la zona norte de América del Sur. Hasta ahora, 3 especies se trataban como una misma especie, a pesar de tener suficientes diferencias morfológicas, ocupar diferentes espacios geográficos y en diferentes rangos latitudinales. Como muestra la imagen, se puede ver un comportamiento bastante único en el caso de Itomiola teages, en donde logra estar presente en 2 localidades diferentes, pero como hecho particular tiene la capacidad de reducir su rango elevacional en respuesta a la presencia de especies hermanas. También podemos ver cómo la especie Itomiola sp número 2 tiene un comportamiento similar que Teages. La filogenia al lado de la imagen nos muestra también que la especie que menos cambios ha sufrido a lo largo del tiempo es Itomiola sp número 2, que llamaremos especie basal. Esto reafirmaría la idea que la especiación se da a través del gradiente latitudinal, apareciendo y adueñándose de partes más altas en la montaña, como si respondieran a un estímulo ambiental presente únicamente en estas zonas. Esto puede deberse a diferencias de cotonos, como lo expuesto en la diapositiva anterior, o a interacciones más específicas como predación y parasitismo. También dan a entender que parte de la especiación parapátrica
pudo haberse dado por razones etológicas, como puede ser el no reconocimiento de las potenciales parejas, generando diferenciación de los órganos reproductivos a largo plazo.